Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero dar gracias al universo, al Padre, a la Madre, por todas aquellas bendiciones recibidas, por todo lo maravilloso que se viene para mí, para nosotros. Y si tú estás convencido de esto, puedes escribir "hecho está" en los comentarios de este video. Si tú quieres hacer algún pedido de oración, lo puedes hacer también en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero en este momento. Lo importante es que tengas una persona en tu corazón. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con todo el amor que la has recibido y ya verás que el universo te devuelve muchísimo más amor y muchísimas bendiciones. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Quiero que pienses, que la nombres en tu mente, ya sea en voz baja, en voz alta, no importa, lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso instante. Bueno, esas cuatro primeras cartas es lo que siente tu persona especial por ti, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Y las cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este preciso instante es una persona que se está entregando en cuerpo y alma a ti. Es una persona que ha trabajado mucho por la relación de ustedes, realmente te quiere y quiere estar contigo, quiere hacer las cosas bien y ha tratado de ver la manera de evitar de cometer tal vez errores que ha cometido en su pasado, en sus relaciones pasadas. Quiere hacer realmente las cosas bien contigo y espera que esta relación realmente sea una relación que fructifique, que puedan estar ustedes juntos y formar alguna familia o una pareja que dure bastante en el tiempo. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren salvar cualquier problema y dificultad que ustedes tengan y reafirmarse como pareja, reafirmarse en el tiempo y que realmente ustedes logren consolidarse y hacer proyectos juntos, ya sea viajar, no sé, trabajar juntos, cualquier cosa que ustedes puedan hacer juntos, eso es lo que espera tu pareja de ti. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Que a veces te dejas influenciar muchísimo por personas bastante inmaduras, personas que no te aconsejan muy bien y que tal vez lo único que quieren es como que vivir de pachanga, de rumba y no centrarse en cualquier tipo de relación. Bueno, ¿qué les espera a ustedes para un futuro más bien cercano? Mira que van a tener, no sé si es de parte tuyo, de parte de tu pareja, van a haber unos comentarios, algunos chismes de personas cercanas a ustedes y esto les va a causar a ustedes bastante molestia, desengaño, porque van a hablar de alguno de ustedes dos que se están engañando mutuamente o algo así, ya sea tu pareja que te esté siendo infiel o que tú le estés siendo infiel, pero al parecer esto es mentira. Esto es mentira y ustedes logran desenmascarar a estas personas y al contrario de separarlos es una relación que sale reforzada de esta situación. Logran confiar más en ustedes y salir adelante. El consejo de sus guías espirituales para el día de hoy es que se unan como pareja porque hay un augurio muy bueno para ustedes de éxitos en todos los planes y proyectos que ustedes quieran emprender en este momento como pareja, como unidad. Tienen una buen augurio, pero tal vez, perdón, se desmayó mi gato, se desmayó mi gatito, pero están recibiendo mala influencia de personas de su entorno que al parecer no los quieren soltar, no quieren que ustedes se comprometan de ninguna manera. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy. Vamos a sacar dos angelitos
Bueno, estos angelitos son súper maravillosos. Mira, este angelito te dice, hallarás tu luz interior. Mira, ustedes van a tener la oportunidad de em, hacer una transformación, una transmutación de ustedes de adentro hacia afuera y van a lograr encontrar el camino de ustedes como pareja, comunidad, para poder tener una buena relación. Bueno, tienen ayuda del cielo para eso, la bendición del cielo. Ese otro angelito te está llamando a no fallar a tu palabra, no fallen a su palabra al uno al otro. A veces hay, o sea, hay compromisos en pareja que, a menos que sea una relación abierta, hay compromisos que son inherentes a las parejas. Bueno, entonces no se fallen ustedes mutuamente y en el momento que ustedes piensen o decidan que ya no es posible estar juntos, es mejor hablar a tiempo que de pronto hacerse daño mutuamente. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Estas primeras 4 cartas es lo que tú estás viviendo en este momento y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú eres una persona bastante firme, de un carácter firme, eres una persona muy frentera y que ante los problemas se enfrenta, realmente se enfrenta, no se corre de los problemas, sino que realmente los enfrentas. En este preciso momento tú estás siendo víctima de la envidia, de los celos de personas, porque ven que tú eres alguien que está progresando económicamente, que progresa y que logra cosas que tal vez personas de tu edad no las han conseguido a tu edad y esas personas son bastante envidiosas, bastante celosas y te han hecho perder algún tipo de dinero. Pero mira que tú no tienes problema con este dinero que has perdido porque igual eres una persona de un buen nivel económico y has logrado solventar esta situación que se te ha presentado. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Unas peleas, unas discusiones bastante fuertes, muy seguramente con una persona mayor que tú de signo Sagitario, Leo o Aries. Esto va a estar muy relacionado con ciertos problemas y dificultades relacionados con tu actividad laboral. Entonces, ten mucho cuidado con tus jefes. Podría ser jefe, que podrías estar teniendo dificultades con tus jefes en un futuro más bien cercano. El consejo de tus guías espirituales, que evites las reacciones explosivas o violentas cuando tengas problemas o dificultades con las personas, que conserves la calma para contestar, que respires y que pienses antes de hablar. Vamos a ver qué nos dicen mis queridos angelitos el día de hoy para los solteritos y solteritas, que me les aconsejan a ustedes que están solteritos y solteritas. Bueno, este angelito es súper especial, dice fortuna en los viajes. Mira, vas a hacer algún viaje, no sé hacia dónde, pero te va a ir muy bien. Vas a encontrar tal vez algún trabajo o alguna opción de negocio que te va a ayudar a crecer en todos los aspectos. También tu viaje hacia el interior tuyo, un viaje espiritual, personal, que te va a permitir crecer muchísimo en todos los aspectos de tu vida. Dice, usa las armas de tu intelecto. Mira, ese angelito tiene al dragón cogido por el cuello. Yo te digo que coge ese toro por los cuernos y enfrentes cualquier problema, dificultad que tú tengas, ya sea personal, económica o de cualquier tipo de ámbito. Y si hay algo que tú tienes que mejorar, corregir o sacar de tu vida, hazlo para que puedas avanzar. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y las 4 siguientes es lo que te está sucediendo en este preciso momento. Bueno. Bueno. Listo. En este preciso momento, tú eres una persona que económicamente está bien, no importa si tienes mucho o poco dinero, eres una persona emprendedora, bastante extrovertida, alegre con lo que está haciendo, muy soñador o soñadora, y que no importa si tienes poco o mucho, pero estás feliz, contento con lo que tienes y con lo que has logrado en este preciso momento. Mira que tenías algún problema, alguna dificultad y has logrado superarla, pero al mismo tiempo hay algo que te trajo desilusión, este problema, dificultad que lograste superar. ¿Esto te ha tenido algo deprimido o deprimida?
Y la verdad que pareciera ser que como que no quisieras, no tuvieras muchísimas ganas de seguir con tu actividad económica, pero yo te digo que ánimo, adelante, que tú eres un guerrero, una guerrera y puedes superar cualquier tipo de dificultad. Y si tienes que empezar, pues tú tienes la capacidad y las ganas y las garras para volver a comenzar. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano, cercano? Mira que tienes que tener muchísimo cuidado con acerca de tus conocimientos de algún proyecto o alguna inversión que tú quieras hacer. Infórmate muy bien porque podrías tener problemas si no te informas bien acerca del negocio o el proyecto que quieres hacer en determinado momento. Tal vez haya alguien que te va a confundir mucho, que te va a echar como mucho cuento, decirte muchas cosas que la verdad no van a resultar muy certeras, muy ciertas y de pronto te hacen meter en un negocio que puedes estar fracasando. Entonces ten mucho cuidado e investiga, asesórate en todos los aspectos. Esa situación a ti te podría traer otra vez depresión. Al parecer tu parte económica afecta muchísimo tu parte emocional, es algo lógico, pero mira que si tú cultivas tu vida espiritual vas a tener la suficiente fortaleza y la suficiente firmeza eh, mm, de hacerle frente a cualquier embate de cualquier tipo que se presente en tu vida. Bueno, el consejo de tus guías espirituales para el día de hoy. Mira, que lo que te estoy diciendo, que no mezcles los sentimientos con tu vida económica porque tal vez se podría venir algún tipo de depresión que te incapacite para tomar decisiones claras y certeras en determinado momento. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. ¿Qué te aconsejan para ti que estás preguntando por tu economía el día de hoy? Bueno, ese angelito es súper especial. Mira, serás fecundo en hijos y en cosechas. Mira, cualquier proyecto que tú te propongas, que te empeñes en hacer, tú vas a tener éxito y todo lo que estás sembrando y has sembrado hasta el momento lo vas a cosechar. Entonces, ten mucho cuidado con lo que cosechas, cosecha bien siembra bien para cosechar bien, bueno, y los proyectos van a ser súper bien, pero tienes que informarte mucho, tienes que informarte muy bien para no caer en errores. Este otro angelito te dice, la razón alumbrará tu vida. Mira lo que te estoy diciendo acerca de investigar, de educarte, de tomar experiencia de pronto personas que tienen más experiencia que tú y que te puedan orientar con muchísimo cariño. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Sagitario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.